Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 28 de enero, la Iglesia celebra y recuerda a Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. La familia de los condes de Aquino descendía de la línea directa de los lombardos. Landulfo, el padre de Tomás, era caballero. Su madre Teodora era de descendencia normanda. Por su físico, Tomás era más nórdico que meridional. Tenía una estatura imponente, ancha su espalda y tez clara. No conocemos con exactitud el año de su nacimiento. Debió ser hacia el 1225 en el castillo de Roca Seca, cuyas ruinas dominaban todavía desde un alto alcantilado la llanura de Campaña de Feliz y el pueblecito de Aquino. Tomás era el más joven de los 4 hijos. Tenía algunas hermanas, la más joven de las cuales murió fulminada por un rayo en la misma habitación que ocupaba el santo, y éste escapó ileso. Se dice que tuvo durante toda su vida mucho miedo a las tempestades y que acostumbraba a refugiarse en alguna iglesia cuando caían rayos. De ahí nació la costumbre popular de venerar a Santo Tomás como abogado contra las tempestades y la muerte repentina. A unos cuantos kilómetros al sur de Roca Seca se yergue sobre una llanura la abadía de Monte Cassino, cuna de la vida monástica y uno de los sitios más venerables de Europa. Ahí estuvo Santo Tomás como oblato desde los 5 hasta los 12 años, como lo dice la regla de San Benito. Cuando era Bach, un pariente suyo, Landulfo Simbaldo, y ahí recibió la primera instrucción. Sus padres le sacaron de la abadía, probablemente debido a la turbulencia del momento, y le enviaron a la Universidad de Nápoles, donde estudió 5 años e hizo sus primeros discípulos. En Nápoles se sintió atraída por la orden de los predicadores, a cuya iglesia iba con frecuencia. Sus amigos, los frailes, le vieron con frecuencia absorto en oración, con el rostro resplandeciente. Uno de ellos, el padre de San Julián, exclamó en cierta ocasión: El Señor te tiene reservado para nuestra orden. Santo Tomás confió al prior, que tenía ardientes deseos de ingresar en el convento. Teniendo en cuenta la oposición de su familia, el prior le aconsejó que cultivase su vocación y que esperase 3 años. El tiempo no hizo más que confirmar la vocación de Tomás, quien tomó el hábito de Santo Domingo hacia los 19 años de edad. La noticia causó gran indignación en Roca Seca. Su madre no se habría opuesto a que entrase a la orden de San Benito, pues probablemente la imaginaba ya abad de Monte Cassino, pero no podría aceptar que hubiese abrazado una orden de mendicantes. Así pues partió hacia Nápoles con la intención de disuadir a su hijo, pero los frailes enviaron rápidamente a Tomás al convento de Santa Sabina de Roma, y cuando Teodora llegó ya no encontró ahí a su hijo. El superior general de la orden decidió que Tomás le acompañase a Bolonia junto con otros religiosos. Pero Teodora no estaba dispuesta a verse burlada en ese modo, y avisó a sus hijos mayores, que servían en el ejército del emperador en Toscana, para que impidiera la partida de Tomás. Cuando el joven religioso se hallaba descansando a la vera del camino de Aquapendente, cerca de Siena, sus hermanos se presentaron con un pelotón de soldados, y en vano intentaron arrancarle el hábito, pero sí lo llevaron prisionero a Roca Seca, y después al castillo de Monte San Giovanni, a 4 kilómetros de distancia, donde le encerraron sin permitir más visitas que la de su hermana Marota, que no era precisamente devota. Al principio trataron de hacerle cambiar de ideas por los medios de convicción posibles. Después empezaron a mitigar poco a poco la severidad de la prisión. Santo Tomás aprovechó el cautiverio para estudiar las sentencias de Pedro Lombardo y aprender de memoria gran parte de la Sagrada Escritura. Se dice que fue entonces cuando escribió un tratado sobre los sofismas de Aristóteles. Al ver fracasados todos sus intentos, los hermanos de Tomás
concibieron el infame proyecto de introducir en su habitación una mujer de mala vida. Pero Tomás tomó una tea ardiente para echarla fuera. Se dice que inmediatamente después se durmió y tuvo un sueño en el que vio a 2 ángeles que le ciñeron el pecho con una cuerda simbolizada de castidad. El cautiverio duró 2 años, hasta el 245, cuando pudo volver al convento. Sus superiores determinaron enviarla a estudiar bajo la dirección de San Alberto Magno. Tomás partió con el superior general, Juan el Teutón, que iba a París, y de ahí prosiguió el viaje a Colonia. Las universidades estaban entonces llenas de clérigos jóvenes, ansiosos de aprender y discutir. Ni los profesores ni los otros estudiantes apreciaron al principio, en su justo valor, al humilde y tímido religioso. Su silencio en las discusiones y su gigantesca estatura le valieron el apodo de el buey silencioso. Un compañero bien intencionado, compadecido de la aparente esculticia de Tomás, le ofreció preparar con él las lecciones de cada día, lo que el santo aceptó con humildad y agradecimiento. Pero cuando se toparon con un pasaje difícil, con el condiscípulo de Tomás, no entendía. Este se lo explicó con una claridad que lo dejó atónito. Poco después, otro condiscípulo de Tomás mostró al maestro una hoja de los apuntes del santo, y aquel no pudo menos que admirar su profundidad. Al día siguiente, San Alberto examinó públicamente a Santo Tomás y al fin exclamó con estas palabras: «Hasta ahora te hemos llamado al hermano Tomás el buey silencioso. Pues bien, yo os aseguro que sus mugidos se oirán en todo el mundo». Pero todavía más grande que su ciencia era su piedad. La ordenación sacerdotal no hizo sino que aumentar su unión con Dios. Su discípulo y biógrafo Guillermo de Tocco nos dice que pasaba horas enteras en oración, de día y de noche. Y dice así: «Al llegar en la misa al momento de la consagración, observo que Tomás, absorto en los divinos misterios y alimentado con sus frutos, se deshacía en lágrimas». Es bastante incierta la cronología de Santo Tomás en esta época. Solo se sabe positivamente que en 1252, cuando no era más que bachiller, enseñaba en la Universidad de París, a instancias de San Alberto y del cardenal Hugo Saincher. Se hace notar que el sistema de los grados académicos no eran como en el mismo que ahora. Generalmente se conferían según sus méritos alcanzados en la enseñanza. Santo Tomás comentó en París la Sagrada Escritura y el Liber Sententiarum de Pedro Lombardo. A propósito, escribió sus comentarios sobre el libro de las sentencias, sobre Isaías y sobre el Evangelio de San Mateo. 4 años más tarde se le confió la cátedra de doctor, encargado de enseñar, discutir y predicar. Hacia el fin de este periodo empezó a escribir la Suma contra los gentiles, de 1259 a 1268. El santo, que era ya el profesor más popular de París, estuvo en Italia, donde se le nombró predicador general y profesor de la escuela de la corte pontifical para alumnos selectos. Santo Tomás recorrió toda Italia y tuvo ocasión de enseñar y predicar en muchas ciudades. Hacia el año 1266 empezó a escribir la más famosa de sus obras, la Suma Teológica. En el año de 1269 volvió a París. San Luis de Francia le profesaba tanta estima que le consultaba todos los asuntos de importancia. Pero nada puede darnos una idea más precisa de la fama del santo que la decisión de la universidad de abstenerse a su opinión sobre una cuestión muy debatida hasta entonces. Y era esta la cuestión: si en el Santísimo Sacramento los accidentes permanecían real o solo en apariencia. Santo Tomás, tras una ferviente oración, escribió su respuesta en forma de un tratado y lo depositó sobre el altar. Antes de darlo a la luz pública, la universidad aceptó su decisión, que la Iglesia adoptó más tarde, y el tratado se conserva todavía. A lo que sabemos, esta fue la primera ocasión que el Señor manifestó sensiblemente a Santo Tomás
su aprobación por lo que había escrito, diciéndole en una aparición: «Has hablado bien del sacramento de mi cuerpo». Al oír esto, el santo entró en un éxtasis tan largo que los frailes tuvieron tiempo de reunirse para verlo elevado sobre el suelo. Entonces se oyó una voz que venía del crucifijo y repetía: «Has hablado bien de mí, Tomás. ¿Qué quieres de premio por ello?». El santo respondió: «No quiero ningún otro premio fuera de ti, Señor». Se cuenta también una historia muy diferente acaecida un día que el santo fue invitado a comer con el rey de San Luis. Durante la comida tuvo una inspiración repentina acerca de una cuestión sobre lo que estaba escribiendo y dando un puñetazo sobre la mesa exclamó en voz alta: «Este es el fin de la herejía maniquea». Al ver al santo absorto, el prior le tiró la de la capa y le reprendió y le dijo que estaba comiendo con el rey. Tomás volvió en sí de su distracción y pidió perdón al monarca. Durante los periodos de su enseñanza en París, la universidad estuvo sacudida por diferentes agitaciones. En 1272 estalló una especie de huelga general en las facultades. Justamente en ese momento Santo Tomás fue llamado a Italia y nombrado rector de la Casa de Estudios de Nápoles. Ese fue el último cargo que ocupó. Al año siguiente, cuando celebraba la misa de la fiesta de San Nicolás, tuvo una visión que le afectó tan profundamente que cesó de escribir y enseñar, sin acabar siquiera la suma teológica. A los ruegos del hermano Reginaldo replicó el santo: «Ya no es tiempo de escribir. Todo lo que he escrito me parece que no es sino paja en comparación de lo que se me ha revelado». Se hallaba ya enfermo cuando el Papa Gregorio X le pidió que asistiese al concilio ecuménico de Lyon para la reunión de las iglesias griega y latina y que llevase consigo su tratado contra los errores de los griegos. Su enfermedad se agravó tanto que durante el viaje que sus acompañantes le trasladaron a la abadía circense de la Fossa Nuova, cerca de Terracina, donde la abad le cedió su celda, su propia celda, y los monjes se pusieron a su servicio. Cediendo los ruegos de los religiosos, el santo empezó a explicarles el cantar de los cantares, pero la muerte le sorprendió antes de terminar. Hizo la última confesión con el padre Reginaldo de Pirverno, y al recibir de las manos del abad el santo viático, pronunció las famosas palabras: «Ahora voy a recibirte a ti, que eres el precio de la redención de mi alma. Todos mis estudios, vigilias y trabajos han sido por tu amor. He enseñado y escrito mucho sobre el sagrado cuerpo de Jesucristo. Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Cristo, en Jesucristo y en la Santa Iglesia Católica, a cuyo juicio las ofrezco y someto todas». 2 días después, entregó el alma a Dios en la madrugada del 7 de marzo de 1274, cuando no tenía más de 55 años de edad. Al San Alberto, que se hallaba en Colonia en ese momento, se le saltaron las lágrimas ante toda la comunidad y dijo: «El hermano Tomás de Aquino, mi hijo en Cristo, la lumbrera de la iglesia, ha muerto. Dios me lo ha revelado». Santo Tomás fue canonizado en 1323, pero su cuerpo no volvió al poder de los frailes de Santo Domingo, sino hasta 1368. Fue trasladado con una gran pompa a la Catedral de Toulouse, donde descansa hasta el día de hoy. San Pío V confirió a Santo Tomás el título de doctor de la Iglesia, y en 1880 León XIII le declaró patrono de las universidades, colegios y escuelas. No podemos hablar aquí en detalle de los escritos filosóficos y teológicos del santo, que comprenden 20 gruesos volúmenes. Gran parte de su obra está formada por los comentarios de Aristóteles, de cuyos escritos se valió para construir una síntesis de la fe cristiana de la filosofía. Se ha dicho que su método consistía en aplicar la geometría a la teología, ya que primero expone el problema o teorema y después las dificultades.
Abundan en sus escritos las citas de los pasajes de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, de las principales obras teológicas, y la conclusión consiste siempre en una respuesta categórica a cada una de las objeciones enunciadas al principio. Santo Tomás escribió también disertaciones sobre el Padre Nuestro, el Ave María y el símbolo de los apóstoles, además de numerosos comentarios sobre los libros de la Sagrada Escritura y de los tratados sobre las cuestiones que se le consultaban. Las más importantes de sus obras es la Suma Teológica, que es una exposición muy completa de la doctrina teológica de su tiempo. Se trata, indudablemente, de uno de los monumentos teológicos más grandes de su época. De las 3 obras que había sobre la mesa en el Concilio de Trento, una de esas era la Suma de Santo Tomás, y las otras 2, la Biblia y los decretos de los papas. El tiempo que ha pasado hace muy difícil comprender la influencia que Santo Tomás ejerció sobre la mentalidad teológica de sus contemporáneos y de sus sucesores inmediatos, pero los demás trabajos, los trabajos del santo, no se limitaron simplemente al dogma, la apologética y la filosofía. Cuando el Papa Urbano IV decidió establecer la fiesta del Corpus Christi, movido por las visiones de la Beata Juliana de Lieja, pidió a Santo Tomás que compusiera el oficio litúrgico y la misa del día. En ellos muestra el santo su extraordinario dominio de la lengua, no menos que su exactitud doctrinal y de su ternura de sentimientos. Todos los católicos conocemos los signos, verbum supernum, pange lingua, con sus estrofas finales, o salutaris, y tangum ergo, que se cantan durante la bendición con el Santísimo Sacramento. También otros signos del santo, particularmente el Lauda de Sion y el Adoro te devote, son muy populares. Entre las cualidades características de Santo Tomás hay que mencionar el espíritu de oración y la humildad. Como él lo afirmaba constantemente, había aprendido más al pie del crucifijo que estudiando en los libros. El hermano Reginaldo escribe y dice así: su maravillosa ciencia proveía menos de su genio que de la eficacia de sus oraciones. Tomás oraba con muchas lágrimas para obtener de Dios la luz sobre sus misterios, y el Señor se le daba raudales. La modestia con que Santo Tomás consideraba su genio era extraordinaria. En cierta ocasión en que le preguntaron si tenía tentaciones de orgullo y vanagloria, replicó: no. Enseguida añadió que las raras veces en que le venían tales pensamientos, el sentido común le demostraba inmediatamente cuán vanos eran. Por lo demás, tenía tendencia a considerar que los otros eran mejores que él. Exponía sus opiniones con increíble modestia. Jamás se dejó llevar por el cólera en las discusiones. Por mucho que le provocasen, nunca se le oyó decir alguna cosa que hubiese podido herir a un tercero. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Recuerda que Cristo cuenta contigo.